Educación y capitalismo afectivo. Algunos apuntes e ideas. Por Alberto Santamaría, filósofo y escritor, catedrático del Departamento de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Ponencia desarrollada en el encuentro Avanzando en la Reflexión, que fue organizado por Consejo Educativo de Castilla y León el 24 de febrero de 2024. Podcast 2. La estructura de sentimientos se amolda. Donde explico un poco estas cuestiones, ¿no? Que es la idea de Raymond Willis, ¿no? Son esquemas intelectuales que son incorporados. Incorporamos, ¿vale?, estas cuestiones y creemos, por ejemplo, creemos que debemos ir a la universidad para encontrar trabajo o estudiar inglés, o sea, ¿vale? Es decir, uno de los grandes logros que contaba un filósofo que se llama Antonio Gramsci, que hace la derecha y que hace el movimiento capitalista, es convertir sus ideas en nuestras creencias. Uno triunfa políticamente, ideológicamente, cuando tus ideas se convierten en las creencias de los otros. Yo creo que debo hacer esto porque tengo que hacer este curso por no sé qué, tengo que aprender esto, tengo que hacer este... Porque cuando las ideas de uno se convierten en las creencias de la mayoría, es cuando logras esa hegemonía, cuando logras que la estructura de sentimientos sea dominante. ¿De acuerdo? Y la gran batalla tiene que ver con eso, ¿vale? Y aquí, Raymond Willis, por ejemplo, en un texto que se llama Cultura y Materialismo, lo explica. Es decir, como el proceso educativo, ¿no? Es decir, los procesos de un entrenamiento mucho más amplio dentro de las instituciones como la familia, la organización del trabajo y su definición práctica, la tradición selectiva, el nivel intelectual, todas esas fuerzas están involucradas en una continua producción y renovación de la cultura dominante. Es decir, y de ellas dependen, bueno, pues de la realidad, ¿no? Y si lo que aprendemos allí fue solo y meramente una si lo que aprendemos allí fuera solo y meramente una ideología impuesta, y aquí viene el tema interesante. Lo que dice Raymond Willis no es que lo que hace la educación, digamos, en un contexto capitalista es imponernos una ideología. Porque si fuera eso así, pues sería así, pues decir, no es una cuestión de que se imponga una ideología como se pone esto aquí encima. Sino que es más sutil. Dice, si lo que aprendemos allí fuera solo y meramente una ideología impuesta, o si se tratara solamente de las prácticas y significados aislables de la clase dominante o de una parte de la clase dominante, que son impuestas a los otros y que ocupan apenas la superficie de nuestra mente, entonces sería, y nos contentaríamos con ello, un bulto más fácil de disolver. Sin embargo, se trata de un proceso activo que se corrige y ajusta de manera constante. No es solo el pasado, ¿no?, la cáscara seca de la ideología que podemos desechar fácilmente. Es decir, uno de los elementos fundamentales que tiene que ver en la estructura de sentimientos dentro del capitalismo es que desde los años 70, luego si de tiempo lo cuento, el capitalismo, los propios teóricos como Hayek y demás del capitalismo los pone, el capitalismo no tiene ningún objetivo, ¿vale?, ninguna finalidad. O sea, no hay nadie que se reúna a las 5 y digamos, vamos al capitalismo, venga, quedamos el martes a las 5 y a ver cómo dominamos. Eso no existe, ¿vale? Porque el capitalismo está en cada una de nuestra vida cotidiana, ¿vale? El capitalismo no tiene ningún objetivo ni ninguna finalidad. La única finalidad que tiene el capitalismo es su propia supervivencia, ¿vale? Imaginad que es un animal que su objetivo es sobrevivir. Y si para sobrevivir el capitalismo tiene que ser feminista, pues será feminista. Si el capitalismo... Ahí tenéis a Patricia Botín. Si el capitalismo tiene que ser vegano, será vegano. Ya tenéis el Burger King con las hamburguesas veganas. Pero si el capitalismo tiene que destruir el planeta, pues lo destruirá. Es así de idiota, ¿vale? Es una especie de... No hay un cerebro que esté a los mandos. ¿Me explico? Y nosotros estamos dentro. Imagínate que estamos dentro de un monstruo que no tiene cerebro ni cabeza y que va solo hacia adelante. Y dentro está, por acá, por la competitividad, el individualismo, o sea, se genera una serie de dinámicas muy autodestructivas. No sé si me hago entender un poco lo que quiero contar, ¿vale? Pero Raymond Willis lo que dice es que la estructura de sentimientos de este periodo consiste en eso. No es que se nos imponga la ideología de un partido o la ideología así encima, sino que lo que tiene la estructura de sentimientos es que va adaptándose. Es una especie de pegamento viscoso a la realidad, ¿vale? Eso por un lado. No sé si me hago entender esta parte. Es el marco. Ahora quería ir descendiendo a algunas cuestiones más concretas. A mí siempre me gusta, en el libro está y en otros textos, meter ejemplos de novelas, ¿vale? Porque son muy interesantes. Una cosa que tienen las novelas es que siempre nos ofrecen algunas perspectivas que no somos conscientes. La literatura tiene esa función. Y a mí sobre todo me gusta cierta literatura de ciencia ficción, porque tiene ese elemento que es muy interesante. Hay un escritor de ciencia ficción que a mí me gusta mucho. Bueno, tenía que también una cita, que me da tiempo a comentar, en la que está muy detrás de la idea de Raymond Willis, que es una cita de Marx. De Marx en los essays sobre Feuerbach.
¿vale? En la que dice, la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y la educación, y que por tanto los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres precisamente los que hacen que cambien las circunstancias, ¿vale? Dicho de otra forma, la idea de que está detrás de Raymond Williams, la idea de que la educación es la herramienta para cambiar la sociedad, no es así. Lo que primero hay que cambiar la sociedad para cambiar la educación, y la educación cambia la sociedad. Es una especie de... no se puede separar. O sea, no por meter más asignaturas, voy a decir Raymond Williams, mejor la sociedad. No es una cuestión de incrementar el currículo, ¿vale? Como ahora no se me explico lo que dice Raymond Williams, ¿vale? Es decir, es una cuestión mucho más compleja, ¿vale? Es una cuestión en la que no se puede separar educación de sociedad. No es la educación la que cambia la sociedad, sino que la sociedad cambia la educación cambia la sociedad, en una especie de bucle continuado, ¿vale? Bueno, de las novelas. Ahí está ese autor que se llama J.G. Ballard, ¿vale? Es un autor de ciencia ficción, es una ciencia ficción particularmente curiosa. No es la de naves ni alienígenas ni cosas de esas, ¿vale? Seguro que conocéis alguna novela suya como es El Imperio del Sol, que Spielberg hizo la peli, ¿vale? Aquí tiene dos, no voy a entretenerme porque me gustan porque representan muy bien lo que es las ideas que quiero narrar. En el primero que veis aquí, que es el más reciente, es la última novela, Bienvenidos a Metrocentro, es una novela en la que Ballard estudia un futuro cercano en la que triunfa un determinado modelo de fascismo, en el que es un fascismo que nace del consumismo, ¿vale? Es un fascismo, dice él, el que nace en los años 70 del siglo XX, que es un fascismo que no nace del rollo biológico de los años 30 o nacionalista, sino que consiste en que el consumismo nos lleva al aburrimiento, el aburrimiento nos lleva a más consumismo nos lleva a más aburrimiento, que lleva a deseo, que lleva a violencia, que lleva a fascismo. Entonces el fascismo por venir, el título original es Kingdom Come, es decir, el reino por venir, ¿no? Aquí en castellano se tradujo como Bienvenido a Metrocentro, ¿vale? Y en este libro, en todos los libros de Ballard siempre aparecen los pedagogos y los educadores, ¿no? Y es una historia muy curiosa. Y habla de cómo son los institutos de ese contexto, ¿no? Que es, bueno, aquí tiene algunas ideas que tampoco me quiero... ¿Qué dice, por ejemplo, el director del instituto? El consumismo celebra el lado positivo de la ecuación. Cuando compramos algo, de manera inconsciente creemos que nos han hecho un regalo, ¿no? Y lo que les cuenta a los estudiantes, ¿no? Y fijaos lo que dice en un momento dado tenemos que preparar a los chicos para una nueva clase de sociedad. Carece de sentido hablarles de democracia parlamentaria, iglesia o monarquía. Las viejas ideas de la ciudadanía en las que nos educaron a usted y a mí son bastante egoístas. Todo ese énfasis en el derecho individual, el habeas corpus, la libertad del individuo, dice, la libertad la libertad de expresión, la intimidad. Dice, ¿para qué sirve la libertad de expresión si uno no tiene nada que decir? Seamos realistas, la mayoría de las personas no tienen nada que decir y lo saben. ¿Para qué sirve la intimidad si no es más que una prisión personalizada? El consumismo es una empresa colectiva. Entonces, este director de instituto empieza a elaborar una teoría en la que digamos, el modelo económico del consumismo es el que vertebra el modelo educativo, ¿no? Y es el reino por venir, ¿no? Y que el elemento del consumo será el elemento que da forma a la realidad, ¿no? Bueno, aquí tendría mucho más, tampoco me quiero entretener. La otra, Furia Feroz, quizá tiene más que ver con lo que estábamos hablando antes. Furia Feroz es una novela medio policíaca en la que un personaje protagonista, que es el psiquiatra, que investiga que en una urbanización de Reino Unido, de Londres, las afueras de Londres, han aparecido todos los adultos de la urbanización muertos, pero muertos, asesinados de una forma violentísima. Y los niños y adolescentes han desaparecido. Se investiga, no os hago spoiler, pero en realidad lo cuenta al principio el propio Ballard, tampoco. Cuando investigan, descubren que son los niños los que han matado violentamente a sus padres. ¿Y por qué? Porque les querían demasiado. Porque no les dejaban fracasar. Porque no les dejaban realmente libertad. ¿Vale? Dice, en Password Village reina un tono aséptico, como si esos directivos de empresas, esos financieros y esos magnates de la televisión hubieran conseguido preservar a su Parnaso privado de todo tipo de sociedad y desorden. Allí, hasta las hojas caídas parecen disfrutar de excesiva libertad. Y luego dice, los niños de Parnell no se rebelaron contra el odio y la crueldad, se rebelaron justamente contra lo opuesto,
contra un despotismo de bondad. Mataron para librarse de la tiranía de amor y de cuidados. ¿Vale? Son niños en los que constantemente se les refuerza positivamente todo lo que hacen. ¿Vale? Y entonces no sabían odiar. O sea, no sabían hacer nada, ¿no? Y, bueno, es un poco ciencia ficción, ¿no? Pero os cuento de Ballard, estas dos cuestiones de Ballard, porque Ballard entiende muy bien, y eso es lo bueno de la ciencia ficción en ocasiones, entiende muy bien por las líneas por las cuales está yendo la sociedad. ¿Vale? Es decir, Ballard escribe esto en los años 80, luego lo veréis, cuando el thatcherismo y el neoliberalismo están cooptando los modelos educativos. ¿Vale? Cooptando y variando las líneas de los modelos educativos. Y quería un poco traer esto también porque creo que es interesante que lo conozcamos y ahora lo trataré de llevar por otros caminos. Bien. Estructura de sentimientos, el tema del fascismo, el consumo y cómo en la literatura se pueden entender casos, hay muchos más, de estos modelos educativos.